Loto de Polla presenta Sorbos de Copa. Las historias y anécdotas más fascinantes de los mundiales de fútbol en las voces de Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela. Un podcast de engancha.cl. Capítulo 6. Estados Unidos 94. El Mundial de los Gringos. Va un pequeño brochazo recordatorio por si de pronto tu memoria futbolera falla o dejó alguna de estas cosas guardadas en un rincón que olvidaste. A la Copa del Mundo de Estados Unidos 94 no clasificó Inglaterra, pero no fue el único golpe. Tampoco llegó Francia, no llegó Uruguay. Eran otros tiempos, apenas 24 países tuvieron el privilegio de clasificarse. Chile, castigado por el caso Rojas, ni siquiera jugó las clasificatorias. Fue el último mundial del Diego, la imagen imborrable del 10 saliendo de la mano con una enfermera que lo llevaba al control de doping. El fin de su paso por los mundiales. Fue una copa de contradicciones porque hubo muchos goles. El promedio por partido llegó a los 2.7, un exitazo. Pero la final terminó 0-0 y Brasil e Italia definieron en lanzamientos penales por primera vez en la historia a un campeón. Mundial contradictorio porque hubo un partido que pasó a la historia, pero no le sirvió a ninguno de los dos equipos para seguir avanzando. Rusia goleó 6-1 a Camerún y el cotejo inmortalizó a Oleg Salenko, que marcó la friolera de 5 goles aquel día. Mientras que en el equipo rival, el ya legendario Roger Milla se transformaba con 42 años y 69 días en el jugador más longevo en jugar un mundial. Fue la Copa de Romario y Bebeto con festejo inmortalizado para homenajear a su bebé recién nacido. Por primera vez se usó apellidos en las camisetas y la FIFA autorizó el tercer cambio en caso de lesión o expulsión del arquero. Somos Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela y esto es Sorbos de Copa. Una Copa de 1994 que llega por tercera vez a Norteamérica. El 70, el 86, México había tenido el placer. Por primera vez Estados Unidos es el anfitrión con algunas dudas, ¿no? Un país que no llevaba el fútbol en su bandera de lo más popular. Incluso hay un compromiso a fines del 93 de crear una liga profesional, de mejorar la que había, que finalmente se transforma en la MLS, que debuta el año 1996. Yo para partir simplemente quiero decir que ese mundial tiene muchas imágenes icónicas relacionadas con Sudamérica. Nos representa Argentina y la imagen nos lleva desgraciadamente a Diego Maradona festejando un golazo contra Grecia, un gol de baby fútbol, contra Grecia a la cámara, con dudas de cómo estaba él, venía volviendo a la selección en ese repechaje contra Australia para clasificar, era el equipo del Coco Basile, y con un Maradona que se va, sonriente de la mano de una enfermera, por doping, me cortaron las piernas, no nace esa frase. Hablar de Brasil es hablar del Brasil campeón, Dunga levantando la copa, Bebeto meciendo una guagua imaginaria, protagonizando creo el mejor partido de ese mundial contra los Países Bajos en cuartos de final. Un mismo Brasil con Leonardo que le propina un codazo a Tap Ramos que casi le fractura la boca, que nos dolió a todos viéndolo acá en nuestra casa a miles y miles de kilómetros. A Marco Antonio Echeverri, el mejor boliviano de todos los tiempos, durando 3 minutos y medio en la cancha, siendo expulsado y privándole la opción de jugar más partidos, acumular más minutos en la Copa del Mundo. Una imagen dramática, una imagen que está también, pareciera ser escrita por un guionista. Y el caso de Colombia, que llegó como, yo no sé si era muy chico, pero yo escuché que Colombia pintaba para ser campeón del mundo, o finalista, o semifinalista. Después, ¿te acuerdas que elimina a Argentina? Fue un caso similar al de Chile, a lo que se creó con Chile cuando clasifica el 82, como que internamente los colombianos tenían la sensación o se habían inyectado esto de que ellos podían ser los campeones, y eso lo irradiaban por las figuras que tenían, por Valderrama, por Rincón. Era un equipazo, Colombia era un tremendo equipo que no logra clasificar, que pierde con Estados Unidos, pierde con Rumanía en el estreno, y que me faltaban los 4 sudamericanos en imágenes. Desgraciadamente nos entrega esa cara de Andrés Escobar cuando convierte un autogol contra Estados Unidos, que finalmente es el pasaporte a la muerte. Lo asesinan de vuelta a Colombia. Nunca tuve claro por qué, las apuestas, en fin, alguna mafia, pero Andrés Escobar, producto de ese autogol. Hay una versión también que se cruzó, estuvo en el momento no indicado, como se suele decir, ¿no? que en el lugar que no correspondía y a la hora que no correspondía, y hay una versión que ha circulado con mucha fuerza que
empezó a mirar a la mujer de un narco o algo así. Y eso terminó como terminó. Pero es una de las... Ahora, hay que consignar que la muerte de Andrés Escobar se da durante el Mundial. Es decir, Colombia había sido eliminado, vuelve en primera fase, el Mundial sigue y si me apuras, durante los octavos de final se conoce la muerte de Andrés Escobar, que finalmente es asesinado. Ese es el tenor sudamericano en un Mundial que gana un equipo sudamericano como Brasil. Es el tenor sudamericano. Yo me voy a meter en lo que ocurrió con la Europa del Este, que también fue llamativo, donde Bulgaria y Rumania consiguen escalar alto y se transforman en sus grandes generaciones doradas. Bulgaria de la mano de Stoichkov, que llegó a ser cuarto en el mundo, y Rumania, que fue sexto, conducido por Hagi. Dos jugadores que llegaron a lo más alto del fútbol mundial, en el caso de Hagi, que llegó a jugar en el Real Madrid, y en el caso de Stoichkov, que jugó en el Barcelona. Ellos hicieron campañas notables, estos dos equipos. Tú recuerdas bien el episodio, por ejemplo, cómo clasificas a Bulgaria, ¿no? Te lo voy a contar después. Sí, que logra clasificar también de manera histórica. El tema es que ellos después desaparecen. De hecho, el mundial siguiente, Bulgaria es apabullado y se va en primera ronda. Pero era tal el nivel que mostró, por ejemplo, la Bulgaria Stoichkov, que ese año fue Balón de Oro, el propio Stoichkov, ese año 1994, que se cruzaron, por ejemplo, con México en un partido infartante donde Hugo Sánchez también tiene su propia historia. No, se cambia un arco. ¿Te acuerdas? Se cambia un arco, hay un córner. Marcelino Bernal, un mexicano, se cae y pasa a llevar las redes, entonces se cae un palo. Y los gringos, en vez de ir con el palillo, sacan el arco y traen otro y instalan otro arco. Que pareció, sí, a todos nos parecía que era una cuestión increíble. Bueno, en esa historia paralela donde también está Hugo Sánchez, que había sido gran estrella y figura del fútbol mundial en el Real Madrid, y que en ese partido se niega a entrar porque lo querían poner en un puesto que no era el que él estaba acostumbrado a jugar. Entonces dijo, si no me vas a poner de Hugo Sánchez, mejor no me ponga. Le dijo ese día que jugó contra Bulgaria. Pero lo que quería contar a propósito de esas selecciones que llegan alto es la del propio Stoichkov. Y que lanzó hace no tantos años un libro donde él cuenta episodios de su vida. Tú sabes que Stoichkov era un jugador de un carácter medio incontenible, medio incontrolable. A diferencia de Hagi, que era un tipo que decían que pudo haber sido más porque le faltaba personalidad, que era un tipo demasiado bonachono, demasiado tranquilo. Stoichkov era dar más tomar. Sí. Era bravo. Lanzó su libro donde invitó, está la relevancia en Bulgaria, que habían 3 expresidentes de la República en el lanzamiento de su libro. Y tenía como invitado principal al árbitro español Urizar Azpitarte. Buen apellido para ser referee. Papitar. Le regala ese día, cuando presenta el libro, le regala el árbitro a Stoichkov una tarjeta roja. Y Stoichkov le regala su libro, pero además le regala los zapatos con que un día lo había pisado en un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, que le costó 6 meses de suspensión. Y ahí confesó Stoichkov que a partir de ese día y ese pisotón, del que se arrepentía mucho, se transformó en amigo de por vida del árbitro de ese partido. Bueno, esa selección de Bulgaria que llega a semifinales es un hallazgo, o sea, es el elenco revelación del Mundial. Lo elimina Italia en semi y bueno, ya era mucho para Bulgaria llegar ahí. ¿Por qué? Porque Bulgaria en todas sus presentaciones anteriores nunca había ganado un partido en una Copa del Mundo. Vino a Chile, el 62, al grupo de Argentina en Rancagua. ¿Sí? No gana nada. En el 66, también eliminado en primera fase. Pasa lo mismo el 70, el 74. El 86 accede, está en el grupo de Argentina, está con Corea y con Italia. Accede a octavos de final y queda eliminado con México, sin ganar un solo partido. Y llega al 94 y en el de estreno pierde, goleado, cae con Nigeria 3-0. Y después le gana a Grecia y se aprovecha de la cuestión emocional de Argentina, que había sufrido lo de Maradona, y le gana a Argentina y clasifica y bueno, va pasando etapas. Tiene un mérito Bulgaria en ese mismo mundial de ganarle a los 2 finalistas del mundial anterior. Le gana a Argentina en fase de grupos y elimina a Alemania en cuartos de final. Yo, en el encabezado, es bueno marcar, ok, este mundial, la historia búlgara y todo, pero tú decías, o yo lo leí, pero tú lo escribiste, que Inglaterra no fue, que no fue Uruguay, que no fue Francia. Y me quiero detener ahí.
La no clasificación de Francia a este mundial es dramática. El responsable es Bulgaria. Estaban en el grupo con Suecia. Estaba Israel, estaba Bulgaria. Suecia clasifica, gana ese grupo. Y Francia tenía 2 partidos de local. Le bastaba un punto, un empate en esos 2 partidos. Podía perder uno y empatar otro si quería. Juega con Israel. Israel no había ganado nada. Israel le gana 3-2. Y los franceses dicen, contra Bulgaria. Queda uno más. En el Parque de los Príncipes, me acuerdo que tiran un gallo a la cancha. Estamos hablando del equipo de Papin, Cantona, Anglomá, Lamá, Bernard Lamá. Y había un rockstar que era David Ginola, un futbolista que jugaba en el PSG, idolatrado, buena pinta, buena onda, canchino, tenía todo. Va ganando Francia, va ganando 1-0, un gol de Cantona a los 15 minutos. Con nada tranquilo. Tranquilo, era una fiesta. Te digo, era como cuando Chile clasifica a Francia 98 con Bolivia, era eso, guardando las proporciones, pero era lógico que iba a ganar, no tenía ningún problema. Bulgaria se jugaba su paso al Mundial, ese era el tema, pero tenía que ganar. Bueno, empata al rato Bulgaria, y en la última jugada hay como un córner corto para Francia. Era cosa de guardar la pelota, lo que se hace, o tirarla para afuera, no sé. Y Ginola, nadie sabe por qué, saca un centro, pero con dinamita, o sea, desmedido, no va ni al punto penal, ni al arco, no, va como al lateral del otro lado, no había ni un francés ahí, y ahí comienza una contra de Bulgaria, te estoy hablando minuto 43 del segundo tiempo. La gente empezó a comerse las uñas porque venía lo que venía, gol de Bulgaria, clasifica, fuera Francia del Mundial. Estamos hablando en ese equipo estaba Laurent Blanc, se aparecía de Champs, tenía una buena base de campeones de la Champions con el Olympique de Marsella, el 92. Y ocurre que Ginola, que después participa en reality, en programa, era como un Beckham, tiene que irse, se va a jugar al Tottenham, porque el técnico de Francia le dice, viejo, algo así como, comprometiste a la patria con la estupidez que hiciste. Le costó prácticamente la carrera en Francia. Bueno, clasifica a Bulgaria, llega hasta la semifinal, pero la eliminación de Francia es dramática, es durísima y es un golpe muy duro para una generación que ya tenía hambre, porque Francia, recuerden, no había jugado en Italia 90. El héroe búlgaro no fue Stoichkov, sino Kostadinov, que es otro de los inolvidables jugadores de esa generación dorada. Voy a contar una historia muy cortita, porque a propósito de Estados Unidos 94, que es lo que nos centra en este Sorbos de Copa, que es un mundial todavía, el último, pre-Bosman, ¿ya? Que es la ley que después permite que los extracomunitarios, que los jugadores que pertenecen a, por ejemplo, a Europa, se puedan transar libremente, que puedan trabajar como trabajadores libres como cualquiera en la Unión Europea. Lo que pasa es que previo a esa ley, los clubes podían tener solo 2 extranjeros. Entonces, ¿a qué voy? Que la concentración de delanteros de los nombres importantes estaba por distintos clubes. O sea, el Real Madrid o el Barcelona no podían llegar y acaparar a 5, 6, 7 delanteros extranjeros porque no tenía ningún sentido. Entonces, la torta estaba más bien repartida. Y voy a contar a propósito uno que llegó al fútbol español, que seguramente hubiese llegado a otro lado, que era un gran delantero. ¿Te acuerdas de Yekini? De Nigeria. El jugador nigeriano, atacante nigeriano, que fue importante en el triunfo 3-0 en el estreno contra Bulgaria, donde gana Nigeria de manera rotunda. De hecho, Bulgaria tiene que rehacerse a partir de ese 3-0 y gana por goleada después a Grecia para empezar a hacer que su camino funcione, como ya lo contamos. Pero bueno, esta Nigeria también entrega con Yekini una de las imágenes imborrables de Estados Unidos 94, porque yo creo que eso tiene Estados Unidos, tiene golpes de imágenes. Sí. Y Yekini convierte este gol. Los directores se hicieron un banquete con los clips y todo. Y él grita, además, a mí me parece gracioso, porque Yekini convierte un gol que es facilísimo. O sea, la pelota era tocarla, la toca en la línea, pero él va y lo grita como corresponde, en todo caso, con el alma. Yo ese gol no lo meto. Y mete la cara entre medio de la red. Sí, de la red. Y esa imagen inmortaliza buenos pasajes de Estados Unidos 94. El tema es que Yekini, después de ese gol y de esa campaña, es contratado por el Sporting de Gijón y se va a reemplazar a Kini, que era el goleador, no sé si histórico, pero del momento, el goleador el emblema del momento. No tiene una buena participación Yekini con la camiseta del Gijón, y le cantaban en la tribuna:
Yekini no es Kini, Yekini no es Kini, Yekini no es Kini. Vamos a hacer la división de que no estaba valiendo lo que había costado, ni se igualaba siquiera al goleador Kini del Sporting de Gijón. Lo lamentable es que murió a temprana edad, el año 2012, con una enfermedad que no se supo bien exactamente qué fue. A la edad de 48 años murió el recordado Yekini. Esa selección de Nigeria eran nombres que no se te pueden olvidar, porque no sé, Amunike, Amokachi, años después Taribo West, Kanu, son nombres inolvidables, y ese que dices tú tenía una camiseta además muy llamativa. Sí. Ese mundial ofrece 2 camisetas muy llamativas, la de Estados Unidos, ¿te acuerdas? Como con estrellas, como dibujadas más que un diseño tan cuadrado. Y esta blanco y verde de Nigeria que bueno, a algunos les gustaba y otros no. Que además se estrenan los apellidos. Sí. Que también hizo esta facilidad para que uno recordara quién era el protagonista, porque número al frente, en el pecho, y apellido atrás, que era toda una novedad para los mundiales. A leer bien. Tú sabes que en 1930 las camisetas no tenían número. No tenían número, No, exacto. claro. Mira, hay otra historia de un país que no vive su primer mundial. A ver, Bolivia va por primera vez por méritos deportivos a un mundial. Es invitado el 30 y es invitado el 50. Invitación. Ocurre que Bolivia va al grupo de Alemania, el campeón del mundo. En ese equipo está Gustavo Quinteros, está Milton Melgar, que jugó en Cobreloa, jugó en Everton, está, Marco Antonio Echeverri, que pertenecía en esos momentos a Colo Colo, Álvaro Peña, un jugador que estuvo en Temuco, o sea, hay una conexión con Chile. Va al grupo de Alemania, España y Corea del Sur. Facilito. Durísimo. Y no le va bien, pierde con Alemania, saca un punto con Corea, pierde con España y queda eliminado. Clasificaban 2, no había opción siquiera. No, clasificaban mejores terceros, pero no alcanza. Quiero contar simplemente cómo clasifica esa selección que dirigía Javier Escargorta, a quien conocimos en Chile. Javier Escargorta llega a Bolivia en noviembre del 92 y no lo pasa bien al principio. Juega algunos partidos, hay uno en particular el 93 contra Chile en La Paz, donde pierde muy duro. Coto Sierra, Juan Castillo y Fantasma Figueroa meten los goles para Chile. Y a Escargorta perder con Chile de local, lo tratan pésimo. Incluso lo amenazan de muerte. Llegan como las teleseries antiguas, esas cartas así con papeles, como letritas pegadas, te vamos a matar. Él lo reconoce, hay un documental muy, muy interesante. Y donde él incluso admite que él llega y marca la fecha en su tono así español. Noviembre del 92, 500 años del descubrimiento. Así dice, un español otra vez acá que nos viene a robar. Así se siente primero él en Bolivia. Era un desconocido. Tenía 40 años, había dirigido en España, pero era un desconocido, un español que venía a Sudamérica. Y él dice, muchos pensaron que yo venía a robar. Y le va muy mal en el principio. Va a la Copa América de Ecuador, no clasifica. O sea, no logra superar el grupo. Y se va a hacer una pretemporada a España, a San Cugat. Cuentan los bolivianos que el viático era miserable, que terminaban los entrenamientos y había agua como para los primeros días. Entonces todos corrían. Estaba hablando de los Ferrufinos, los Echeverri, los Valdivieso, los Trucos, todos los Soria, Rimba, de Platini Sánchez. No había plata para más, era terrible. Lo pasan pésimo. Y bueno, viene la clasificatoria y debutan de visita con Venezuela. Iban perdiendo con Venezuela. Y los propios futbolistas dicen que amigos de ellos prenden la tele en Bolivia y dicen, van perdiendo, o sea, ¿cuánto van a perder? Apagan la tele, nadie ve el partido. Bolivia gana en Venezuela 7-1. Pero después el sustento de esa clasificación de Bolivia fue ganar como local. Eran grupos dos grupos. Brasil, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia. Daban por hecho que era Brasil, Uruguay y iban al Mundial. Pues bien, en la segunda fecha, en La Paz, le ganan a Brasil, que es la primera derrota en toda la historia de Brasil en clasificatoria. Un error de Tafarel, un gol de Álvaro Peña justamente. Después le ganan a Uruguay en La Paz, le ganan a Ecuador en La Paz, le ganan a Venezuela 7-0 en La Paz. O sea, la tenían hecha. Campañón. Lo sufren, se comen una goleada grande en Brasil, pierden en Montevideo y en la última fecha van a Guayaquil, tenían que empatar, empatan y finalmente clasifican. Esa es la historia de la clasificación, con un Escargorta que lo pasa pésimo, que nadie lo conocía, que se ganó el respeto, que dicen este español nos viene a robar y que finalmente logra esa clasificación. Bueno, y termina con Bolivia en un mundial y le agregamos esto de que tiene ese componente de Echeverri jugando 3 minutos cuando lo echa el árbitro, el mexicano.
pero esa es la historia de la última vez que Bolivia fue mundial. Que además llegaba lesionado cuando jugaba en Colo-Colo. Gentileza. Gentileza Patricio Yáñez. Sí, el azar y Patricio Yáñez. Yo quiero contar de Roberto Baggio, que es protagonista en el Mundial de Estados Unidos 94, porque es en buena parte el que en los partidos complejos se echa el equipo al hombro. Era la gran estrella de esa selección italiana, pero queda marcado por lo que ocurre al final, que es perder uno de los penales, pero el último finalmente, que consagra a Brasil como campeón del mundo. Quiero contar porque existe una película, si quieren verla, está en Netflix, que se llama El Divino, que es del año 2021, salió hace poquito. Leticia Lamartine es la directora y tiene varias cosas llamativas. En primer lugar, que el protagonista es muy, pero muy, muy parecido a Roberto Baggio. Yo creo que eso es un acierto total. Andrea Arcangeli, que de verdad tú lo ves y dices, bueno, esta película está actuada por el propio Roberto Baggio. No, ese es un actor. Y cuenta cosas que uno desconoce de la vida del 10 italiano. Que por ejemplo, El Codino. Que por ejemplo, cuando él tiene una lesión gravísima, él jugaba en Fiorentina, se transforma de un pueblo pequeño en una gran contratación, porque desde muy joven se veía venir como que él iba a ser el gran futbolista o uno de los grandes de todos los tiempos de Italia. Tiene una lesión gravísima, a poco andar en el profesionalismo. Y es el budismo el que lo salva. Yo creo que es un episodio más bien desconocido y es un amigo que lo mete al budismo y con eso empieza de alguna manera a sanar en cuerpo y también alma. El tema es que esta película ha sido tremendamente criticada porque no se sabe exactamente cuál es el foco. De hecho, la crítica en general la ha hecho pedazo porque tiene varias cosas que son complejas. Uno, todas las películas de fútbol, cuando quieren mostrar el fútbol, cuesta que se parezca que tenga tanta fidelidad. Y aquí se hace un esfuerzo importante, pero no lo consigue. Pero yo creo que verlo vale la pena por cómo se hace ese ejercicio de los partidos complejos de Estados Unidos 94, cómo llevarlos a la pantalla chica. Yo creo que eso ya lo hace atractivo. Pero tiene otro nudo importante, que la película no se sabe bien si quiere mostrar la relación de Baggio con su padre, si ese es el foco, o finalmente este tipo que lucha toda su vida por ser un futbolista de élite y que sueña desde niño por ganar a Brasil en una final del mundo. Yo creo que para mí ese es el foco, y yo creo que ahí tiene sentido la película porque se muestra a él desde muy niño siempre pensando en que le gana a Brasil y hace un gol en la final. ¿Y qué es lo que ocurre? Que bueno, finalmente él se prepara como toda su vida para para ganarse ese momento, final del mundo contra Brasil, un penal, y lo falla. Bueno, para ser justo, a ver, Roberto Baggio uno lee y es considerado como uno de los mejores futbolistas italianos de la historia. Es discutible, sí. Uno puede, pero era un gran futbolista. Creo que tiene una deuda con Italia 90, donde está llamado a ser la figura, está Gianluca Vialli también, y no, Italia sabemos, mastica la derrota con Argentina en semi. En el Mundial del 94, subvalorado partido, octavo de final contra Nigeria. Nigeria le iba ganando a Italia. Quedaba 3 minutos y en el único rincón donde un jugador con talento como Baggio podía poner la pelota, la puso, para en la largue, y después el propio Baggio de penal clasifica a los cuartos de final, donde juega con España e Italia. Y va a Francia 98, que es su último mundial, y ahí, bueno, conocimos de su medicina. La película también cuenta un episodio de que él se ilusiona el 2002 con entrar en la nómina. Se había recuperado, había logrado jugar en un equipo menor, no recuerdo cuál exactamente, pero incluso viene el llamado del entrenador, del seleccionador, y después no cumple su palabra. Eso queda también plasmado en la película, a pesar de cómo la hacen polvo, pero yo la recomiendo, creo que vale la pena igualmente verla. A propósito de Baggio, antes de la trivia, la historia del penal cuando Parreira no se da vuelta. Ah, claro. Es buena. Dale. No, tú la manejas. Sí, que cuando le toca tirar a Baggio, Parreira le dice a Lobo Zagalo que no estaba mirando los penales, que estaba dado vuelta, porque no soportaba esa presión. Se había dado vuelta. Sí, se había dado vuelta para no mirar la cancha. No. Le dice a Parreira, antes de que tire Baggio, le dice, ya, date vuelta nomás y abre los ojos tranquilos. Sí. ¿Por qué? Si ya ganamos. ¿Por qué? Porque Roberto Baggio son 13 letras, lo conté.
superstición, creencia, no tenía ninguna forma de convertir un gol. Bien, vamos con la trivia. Parto yo. Usted habló con muy suelto cuerpo, Rodrigo Vera, de Bebeto y el gol y la guagua que me decía. ¿Sí? La guagua. Sí. Ya pues, a ver si es tan machito. Le voy a dar alternativas, ¿sí? A ver. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo bautizaron al hijo de Bebeto? Lula. Lulo. Pero si puede llamarse Lulo. Lali. Marcio o Mateus. Mateus. Es Mateo. En honor al otro Mateus, entiendo. ¿Eh? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Lulo no se llamó. Ok. Voy yo. Vaya. Contamos las cosas que cambiaron en Estados Unidos en el 94, las innovaciones. Bueno, los árbitros también dejaron por fin el color negro. Mire ¿Ya? usted. No va a preguntar ¿Cuál de color. estos colores no fue parte de los tríos referiles? Ya. ¿El rosa? Ya. ¿El color plata? ¿El color amarillo? ¿O el naranjo? Pero color... No, naranjo. Naranjo, ¿No? naranjo, bien, bien. Pero habían árbitros Sí, por primera vez, de sí, color sí, rosa, me acuerdo. plateado, amarillo. Bien. El día del doping de Maradona. Cuando Ya. la enfermera se lleva... Sí. Iban 2 jugadores al sorteo. O sea, llaman a 2, digamos. Ups, ¿ya? ¿Cuál era el otro argentino que lo llaman? Tengo alternativas. Canilla, Batistuta o Sergio Vázquez. ¿Se acuerda de Vázquez? Sí, pues, Charlie Vázquez. Jugatela, negro. Charlie Vázquez. Sí. Bien. Excelente. Excelente pregunta. Según una encuesta del Washington Post, en la antesala del Mundial se decía que, alternativa A, 1 de cada 5 estadounidenses no tenía idea que había un Mundial ahí. 1 de cada 10 no tenía idea que se iba a hacer un Mundial. O 2 de cada 3. ¿Qué tan dramática era la situación en la antesala de la Copa del Mundo? Es rara la pregunta, Sí, pero... no, pero si es dramático, 2 de cada 3. ¿no? 2 de cada 3. No tenían idea. No tenían idea que había un mundial en su tierra. Sorbos de Copa, Estados Unidos 94. Loto de Polla presentó Sorbos de Copa con Rodrigo Vera e Ignacio Valenzuela, un podcast de encancha.cl. Nos puedes seguir en nuestra web, canal de Spotify y YouTube. El Kilo Producciones.